Hoy vamos a sumergirnos un poco en las ideas clave de unos fragmentos del libro The Art of Feeling Better de Matilda Heyndou. Para quien no la conozca, Matilda Heyndou es, una artista y también defensora de la salud mental. Vive en Estocolmo. Seguro que suena su cuenta de Instagram, @crazyheadcomics. Usa viñetas, la verdad es que muy coloridas, muy cercanas, para hablar de experiencias que muchos compartimos sobre salud mental. Su trabajo, fíjate, es bastante reconocido. Lo usan profesionales, colegios e incluso dio una charla TEDx. El libro en sí es, una crónica muy personal. Habla de sus propias batallas con la salud mental. Comparte los altibajos, los momentos más chungos y también las victorias, ¿no? En ese camino hacia la recuperación. El objetivo es muy claro: mostrar que nadie está solo en estas luchas y, ofrecer esperanza y también herramientas prácticas. Eso sí, y esto es importante, hay que subrayar que el libro no sustituye el consejo médico profesional, ¿eh? Así que nada, nuestra misión hoy es un poco extraer esas reflexiones, esas herramientas que comparte Matilda y ver cómo su viaje personal, nos puede dar lecciones a todos para cuidar nuestra propia salud mental. Empezamos a desgranar esto. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Matilda arranca contando su historia con una franqueza que, la verdad, llama la atención. Describe cómo pasó de ser una niña, curiosa, a sentirse un poco la rara del colegio. Estaba lidiando con cosas como la discalculia y el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en ese momento, no estaban diagnosticados. Y más tarde, aparecieron la ansiedad y la depresión. Cuenta un momento que parece clave, ¿no? Cuando visita a una terapeuta con 12 o 13 años. Y al escribirle sus cambios de ánimo, algo así como: «Oye, es que algunos días estoy tan feliz que casi es demasiado». Pues la terapeuta empezó a sospechar un trastorno bipolar. Imagino el shock en ese momento. El diagnóstico, vino seguido de tratamientos, medicación, con efectos secundarios que ya describe como complicados. Y esa sensación, que lo dice tal cual, de sentirse como un experimento científico. Habla de llorar por las versiones anteriores de sí misma, como si las hubiera perdido. Pero también, y esto me parece súper interesante, cuenta cómo ahora le diría a esa versión más joven de sí misma que nunca estuvo mal, o sea, que no era defectuosa. Y aquí viene un giro, yo creo que importante. El punto de inflexión, lo que de verdad empezó a cambiar las cosas para ella, fue empezar su cuenta de Instagram, @crazyheadcomics. Sí, es que es fascinante ese proceso, ¿verdad? Cómo la vulnerabilidad, que es algo que normalmente intentamos ocultar, ¿no? Pues se convirtió en su mayor fortaleza. Al atreverse a compartir sus luchas, lo que le pasaba por dentro a través del arte, de repente conectó con, cientos de miles de personas que se sentían identificadas, que decían: «Ostras, a mí me pasa esto». Y eso, no solo le dio un propósito, el de ayudar a otros, sino que también empezó a mover un poco la percepción pública sobre la enfermedad mental. Su historia es como la encarnación de esa idea central del libro. Por muy solo que te sientas, no lo estás. Hay más gente pasando por lo mismo. Y Matilda insiste mucho en algo que es fundamental. Todos tenemos salud mental. No es cosa de unos pocos, hay que cuidarla. La define como nuestro bienestar, psicológico, emocional y social. Con cómo la sociedad muchas veces no está preparada para apoyar esto como debería. Señala el estigma que sigue ahí, la falta de recursos, que es un problema real, las presiones en el trabajo, en los estudios. Menciona que ha visto amigos, a colegas quemados, con burnout, o lidiando con problemas serios. La conclusión que saca es potente, ¿eh? Si alguien lucha con su salud mental, no es un fallo personal. Hay una mezcla compleja de factores genéticos, sociales, experiencias de vida, traumas. Hablando de esa complejidad, la analogía que usa, me impactó un montón, la de las arenas movedizas, para describir cómo se siente la enfermedad mental. Dice que lo que te agota de verdad no es hundirte sin más, sino la lucha constante, esa pelea desesperada por salir. Es una imagen muy poderosa, sí. Y la solución que propone es totalmente contraintuitiva, ¿no? Sugiere apoyarse hacia atrás, como rendirse un poco a ese miedo inicial, para luego, desde ahí, poder pedir ayuda y aceptar las manos que te tienden. Es que te ayuda a visualizar esa sensación de parálisis, esa lucha interna, ¿no crees? Totalmente. Y esa idea de rendirse al miedo, en lugar de luchar contra él a lo loco, es algo que resuena mucho en enfoques terapéuticos actuales, ¿eh?
Va contra el instinto, pero a menudo es el primer paso para dejar de quemar energía tontamente. Y ligado a esto, toca otro tema clave: cómo se ve la enfermedad mental desde fuera. O más bien, cómo no se ve, que es invisible muchas veces. Cuenta una experiencia personal muy dura con un empleador. Resulta que, cuando le contó su diagnóstico, la percepción de esa persona cambió radicalmente. De repente la veía diferente, aunque ella seguía siendo igual de competente. Qué fuerte. Sí, ilustra de forma muy cruda el peso enorme del estigma, de los prejuicios que todavía arrastramos, y subraya la necesidad, imperiosa de crear espacios seguros, en el trabajo, en la familia, con los amigos, donde se pueda hablar de esto abiertamente, sin miedo a que te juzguen, fomentando la empatía, la comprensión de verdad. El libro, la verdad, no evita los temas más duros. De hecho, los marca con un símbolo para que, cada persona decida si está lista para leerlos. Y hacemos aquí una pequeña advertencia sobre contenido sensible para los próximos minutos. Matilda habla abiertamente de un intento de suicidio a los 17 años. Cuenta que fue desencadenado por una psicosis que, según ella, fue inducida por la medicación que tomaba en ese momento. Describe la experiencia, la recuperación, que fue muy difícil, el trauma que quedó, la culpa. Pero el mensaje al compartirlo es muy claro y muy necesario, yo creo. Hablar del suicidio no lo invita. Al revés, romper ese silencio puede salvar vidas. En una línea parecida, y también advertimos que este contenido puede ser sensible, aborda el tema del trauma. Y explica algo importante: el trauma es mucho más común de lo que pensamos. No es solo la guerra o un desastre natural, ¿sabes? Puede venir de cosas como divorcios muy conflictivos, pérdidas importantes, violencia dentro de casa, acoso escolar continuado. Ella comparte sus propias experiencias, sufrió una agresión sexual y también presenció un accidente mortal. Y ambas cosas la llevaron a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, el TEPT. Madre mía. Sí. Pero lo valioso aquí es cómo describe su proceso de sanación, que no fue ni rápido ni una línea recta, Habla de enfrentar los miedos poco a poco, de la importancia de escribir, de ponerlo en palabras para procesarlo, de hablarlo en sitios seguros y de la terapia, claro. Menciona específicamente el MDR, que es una terapia bastante conocida para procesar recuerdos traumáticos. Y también habla de prácticas como el yoga restaurativo, que ayudan a conectar con el cuerpo. Cita incluso lecturas que le sirvieron, como El cuerpo lleva la cuenta. Su punto clave es que el trauma no es solo algo mental, ¿sabes? Dice que vive en el cuerpo y que necesita ser procesado también a ese nivel, físico y emocional. Hay un punto del libro que a mí me pareció crucial, sobre todo para quien se sienta como estancado, ¿no? Que siente que ha probado 1000 cosas y nada funciona. Matilda describe esa frustración, que debe ser enorme, de sentir que lo has intentado todo. Terapias distintas, medicamentos, consejos de bienestar de Internet, y esa sensación de que no hay una cura mágica. Ya ves, la búsqueda de la solución definitiva. Exacto. Y dice que su descubrimiento clave fue abandonar esa búsqueda. Dejar ir la expectativa de una cura total, que puede ser súper paralizante. Y en lugar de eso, cambiar el foco. Poner el objetivo en algo más realista y compasivo. Sentirse mejor. Simplemente un poco mejor, día a día. Y celebrar cada pequeña mejora, por mínima que parezca. Ajá. Esto implica aceptar que la salud mental es fluida, que tiene altibajos sí o sí. Y parece que esa aceptación es como un liberadora. Exacto. Esa es una de las píldoras de sabiduría más prácticas del libro, yo creo. Y conecta directamente con la idea central de ir construyendo tu propia caja de herramientas para la salud mental. No se trata de encontrar la única bala de plata, sino de ir reuniendo distintas estrategias, recursos, cosas que te funcionen a ti, en diferentes momentos. El libro dedica bastante espacio a detallar estas herramientas. ¿Vemos algunas? Claro, me parece fundamental. ¿Cuáles destacarías tú primero, por ejemplo? Pues mira, yo empezaría por 3 pilares que ella recalca mucho. El primero es la autocompasión, que básicamente es tratarse a uno mismo con la misma amabilidad que le darías a un amigo que lo está pasando mal. Implica reconocer que sufrir, equivocarse, es parte de ser humano, ¿sabes? Que no estamos solos en esto. Y observar los pensamientos y sentimientos difíciles con atención plena, con mindfulness, sin machacarnos por tenerlos. Menciona incluso un ejercicio práctico, con una pulsera, para darte cuenta de cuándo te habla tu crítico interior, esa voz que a veces nos pone verdes. Qué bueno eso de la pulsera.
sí. El segundo pilar es el autocuidado real. Matilda lo diferencia del autocuidado más superficial que a veces nos venden. No son solo baños de burbujas, aunque, oye, si te gustan, genial. Se refiere a cualquier cosa, grande o pequeña, que de verdad te nutra por dentro y te ayude a gestionar el estrés de forma sostenible. Puede ser desde planificar las comidas de la semana hasta ponerte límites con las redes sociales o aprender a decir no a cosas que te sobrepasan. Importante eso de decir no. Importantísimo. Y ese es el tercer pilar, los límites. Los ve esenciales no solo para cuidarte, sino para tener relaciones sanas y para respetarte a ti misma. Implica aprender a ver qué necesitas y a comunicarlo de forma asertiva. Y saber decir no, claro, cuando algo va en contra de tu bienestar o de tus valores. Poner límites no es ser egoísta, es necesario. Esos tres: autocompasión, autocuidado real y límites. Suenan a cimientos sólidos, ¿verdad? Y además de eso, el libro entra en herramientas más, como cognitivas, de procesamiento, ¿no? Como si fueran ya instrumentos más específicos dentro de esa caja. Eso es. Por ejemplo, está la gestión de los pensamientos negativos. Usa una metáfora que me pareció muy visual. El cerebro como un bosque con caminos, que son nuestros patrones de pensamiento. Algunos caminos, los negativos, están como muy pisados, ¿no? Y se vuelven automáticos. Ella los llama ANTs, por Automatic Negative Thoughts. Hormigas en inglés. Hormigas. Sí. Y la herramienta es identificar esas hormigas y trabajar a posta para crear y reforzar caminos alternativos más positivos a los que llama PETs, Positive Empowering Thoughts, mascotas. Es como un trabajo activo de reconfigurar un poco las rutas neuronales. Muy gráfico, sí. Luego habla de estrategias de afrontamiento, anclaje, grounding y calma, soothing. Aquí distingue muy bien entre estrategias para resolver el problema, si se puede, y estrategias para gestionar la emoción que te causa, sobre todo cuando la situación no depende de ti. Dentro de esto menciona técnicas de anclaje, como centrarte en los 5 sentidos para volver al presente y calmar el sistema nervioso cuando estás agobiado o como desconectado. Ajá, para aterrizar. Exacto. Y técnicas de calma que a menudo tienen que ver con cuidar a nuestro niño interior, darnos consuelo, seguridad. Un ejemplo concreto que da es la respiración cuadrada, la box breath. Que es súper útil, por cierto. Y una última herramienta clave que menciona es procesar con palabras. Insiste en el poder de escribir un diario, el journaling. Volcar lo que sientes y piensas en el papel para ordenarlo un poco, para verlo con distancia. Y también, por supuesto, la importancia de hablar, de compartir lo que te pasa con tu red de apoyo, amigos, familia, grupos o con un terapeuta. Ponerle palabras al lío mental ayuda muchísimo a ordenarlo y a sentirte menos solo. Exacto. Y lo bueno es que el libro no se queda ahí, en describir las herramientas y ya está, sino que también explora cómo usarlas en desafíos muy concretos, muy del día a día. Ah, eso es interesante. ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, habla del estrés y de la mentalidad de crecimiento. Da ideas prácticas para gestionar el estrés diario, como hacer escaneos corporales para notar dónde tienes tensión y soltarla. Pero va más allá, ¿eh? Cuestiona esta cultura de la productividad que nos rodea, que nos lleva muchas veces a quemarnos y a sabotearnos a nosotros mismos. Y propone desarrollar una mentalidad de crecimiento, que es un concepto de Carol Dweck. La idea es ver los retos y los errores no como un fracaso total, sino como oportunidades para aprender, para crecer, para hacerte más fuerte. Cambiar el chip, ¿no? Eso es. Otro tema muy de ahora que toca es la comparación y las redes sociales. Te invita a pensar de dónde viene la envidia, a recordar siempre que lo que vemos online está súper editado, que no es real muchas veces, y sobre todo a trabajar en cultivar la validación interna, o sea, buscar el valor y la aprobación dentro de ti, no depender tanto de lo que piensen los demás o de los likes. Uf, qué necesario es hoy en día. Ya ves, también se mete con el tema complicado de la imagen corporal y propone un enfoque que me parece interesante, pasar de la exigencia de la positividad corporal, esto de amar tu cuerpo sí o sí, que a veces es difícil y presiona más, a la neutralidad corporal. La idea es aceptar el cuerpo como es, reconocer lo que hace por ti y separar tu valor como persona de tu apariencia. Buscar la paz con el cuerpo más que una pasión forzada. Entiendo cómo quitarle carga emocional. Exacto. Y finalmente, dedica espacio a las relaciones y el duelo. Da pistas sobre cómo manejar las relaciones cuando hay una enfermedad mental de por medio,
tuya o de alguien cercano, insistiendo otra vez en la comunicación y los límites sanos, y habla del duelo no como unas etapas que hay que pasar rápido, sino como un proceso natural, superpersonal, que cambia con el tiempo y que necesita espacio y compasión para vivirlo. Me queda un último concepto que me llamó la atención, el de autoliderazgo. ¿Puedes explicar un poco qué quiere decir con eso? Claro. El autoliderazgo, como lo plantea Matilda, es la capacidad de conocer tus propias fortalezas, las que son tuyas de verdad, tus valores, lo que es importante para ti, y tus metas. Y con todo eso, encontrar la motivación y diseñar tus propias maneras de funcionar. Es especialmente útil si convives con desafíos como el TDAH o la ansiedad. La idea principal es dejar de luchar contra tu cerebro, contra tu forma de ser, y empezar a trabajar con ellos. Es como descubrir y escribir tu propio manual de instrucciones, ¿sabes? En vez de intentar seguir uno genérico que no te va bien. Entendido. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de estos fragmentos de The Art of Feeling Better, ¿qué nos llevaríamos? A mí me parece que más que un manual de haz esto y te curas, es un mapa muy humano, muy honesto y muy práctico para navegar, pues eso, las complejidades de la salud mental que son inevitables. Exactamente. No te promete la cura milagrosa ni el atajo fácil. Lo que te ofrece es un camino realista basado en conocerte a fondo, en darte muchísima autocompasión, que es algo que nos suele faltar, y en construir con paciencia, con constancia, esa caja de herramientas personal. El mensaje central, yo creo, es de esperanza, pero una esperanza activa, realista. La curación, o al menos llegar a sentirte mucho mejor y tener una vida que merezca la pena, es posible. Pero es un viaje, ¿no? Es un viaje, sí, probablemente para toda la vida, con sus curvas, sus baches, sus momentos de luz. El objetivo que propone no es solo sobrevivir a las dificultades, sino aprender a prosperar. Encontrar formas creativas, tuyas, de hacer que la vida funcione para ti, honrando tus necesidades, tus particularidades, en lugar de seguir peleándote por encajar en moldes que te hacen daño. Es potente, la verdad. Cómo Matilda Hendau consigue coger su propia vulnerabilidad, su experiencia más íntima, a veces dolorosa, y transformarla en una guía que puede ayudar a otros. Es un recordatorio constante de que nuestras luchas internas son válidas, de que no estamos solos. Para nada. Y de que merecemos darnos a nosotros mismos ese cuidado, esa ternura que tan fácilmente le damos a los demás a veces. Totalmente. Y para dejar una reflexión final ahí flotando, Matilda descubrió que al compartir su vulnerabilidad, esta se convirtió en una especie de superpoder para ella, ¿no? Una fuente de conexión, de propósito. Quizás valga la pena preguntarse, ¿qué parte de nuestra propia experiencia, a lo mejor una que escondemos por miedo o vergüenza, podría tener una fuerza inesperada si la miramos de otra manera? O si nos atrevemos a compartirla en un lugar seguro. El libro, por cierto, termina con una lista de recursos que pueden ser útiles para quien quiera seguir explorando estos temas. Cuadernos de conversaciones.